Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, a ver, nos suena a todos, ¿verdad? Pero que esconde una historia, bueno, mucho más profunda y fascinante de lo que nos imaginamos. Los signos del zodiaco. Prepárense porque va a ser un viaje que nos va a llevar desde la antigua Mesopotamia hasta los debates científicos de hoy en día. Y quién sabe, a lo mejor hasta cambia un poco la forma en que vemos nuestro propio signo. Venga, va, que levante la mano a quien no se lo hayan preguntado nunca. Es, yo creo, la pregunta universal para romper el hielo. La hemos oído en fiestas, en primeras citas, en todo tipo de conversaciones casuales durante generaciones y generaciones. Pero claro, esa respuesta tan simple, que si eres Aries, Géminis o Capricornio, es solo la punta del iceberg. Porque debajo, ojo, se esconde una historia de miles de años que lo mezcla todo. Observación de las estrellas, una mitología riquísima y unas creencias que, bueno, han ido moldeando cómo hemos entendido nuestro lugar en el universo. Vale, para empezar, vamos a aclarar algo que es fundamental, desde el punto de vista de la astronomía. Un signo zodiacal no es un grupo de estrellas, no. Es en realidad una de las 12 porciones iguales, todas de 30 grados, en las que se divide la eclíptica. Imagínenlo como un cinturón invisible en el cielo por donde parece que viajan el Sol, la Luna y los planetas. Pues bien, cada una de esas 12 divisiones, eso es un signo. Bien, ahora que ya tenemos clara la definición astronómica, ¿qué les parece si viajamos un poco en el tiempo? Porque, a ver, el zodiaco no es ninguna invención moderna, ni mucho menos. Sus raíces se hunden en las primerísimas civilizaciones que se pasaban las noches mirando al cielo, buscando patrones, buscando orden y, sobre todo, buscando un significado a todo aquello. Pues nuestro viaje empieza en Mesopotamia. Fíjense, allí, a finales del tercer milenio antes de Cristo, ya encontramos símbolos como el pez cabra, que hoy, pues, es Capricornio. Luego fueron los babilonios, que estaban obsesionados con predecir el futuro, los que dividieron ese cinturón del cielo en 12 partes y les pusieron nombres según las constelaciones que veían. Y más tarde, claro, llegaron los antiguos griegos, que adoptaron todo el sistema, pero hicieron algo que fue crucial. Lo mezclaron con su propia y potentísima mitología. Y es aquí, justo aquí, donde la historia se pone épica. Porque los griegos no se limitaron a coger los símbolos y ya está. No. Los llenaron de dioses, de héroes, de monstruos. Convirtieron cada signo literalmente en un capítulo de su propio universo mitológico. Para que nos hagamos una idea de la complejidad, miren un solo signo. Vamos a coger Géminis, por ejemplo. ¿Pensaban que había una sola historia? Pues no, hay por lo menos 6 mitos diferentes asociados a él. 6. Desde los archiconocidos gemeos Castor y Pólux hasta la pelea entre Heracles y Apolo. Y claro, cada uno de esos mitos le añade una capa nueva de significado, una faceta distinta al símbolo. La historia más famosa, sin duda, es la de los dioscuros, la de Castor y Pólux, que es la que define el arquetipo de Géminis. Y esta cita lo clava. Su lealtad era tan fuerte que cuando Castor, que era mortal, murió, su hermano inmortal, Pólux, le rogó a su padre Zeus que le dejara compartir su inmortalidad. Ahí lo tenemos, el símbolo eterno de la dualidad y el compañerismo. O pensemos en Acuario, el portador de agua. Tampoco se queda corto en identidades, ¿eh? Para los griegos era el guapísimo Ganimedes, al que Zeus raptó para que sirviera el néctar de los dioses en el Olimpo. Los romanos, en cambio, veían en él a Deucalión, que vendría a ser su Noé particular, el que sobrevivió al diluvio. Ojo, que también podría ser Cécrope, un rey que usaba agua en vez de vino en los sacrificios, todo un símbolo de pureza y renovación. Y luego ya tenemos dramas cósmicos, auténticos culebrones celestiales como el de Escorpio. La historia es buenísima. Orión, el cazador más pro, se puso a fardar de que podía matar a cualquier bicho viviente. La Tierra, claro, se enfadó por tanta arrogancia y le mandó un escorpión para que le picara. Y Zeus, que debió de admirar el valor de los dos, los puso en el cielo, pero en puntas opuestas, para que nunca jamás se encontraran. Una lección para la eternidad sobre la humildad y el equilibrio, ¿no? Bueno, ya hemos visto los mitos. Ahora toca abordar una de las confusiones más grandes que hay sobre el zodiaco. Y es una confusión clave, porque es la que marca la línea que separa la astrología de la astronomía. Pues vamos al grano. La respuesta corta es que no son lo mismo. Y de verdad, entender esta diferencia es la clave para comprender todo lo demás. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Si nos fijamos en la primera fila, vemos que un signo del zodiaco es un concepto, algo abstracto, una división matemática perfecta de 30 grados. Una constelación, por otro lado, es un grupo de estrellas de verdad, algo físico. Y como vemos en la segunda fila, su tamaño varía un montón. Virgo, por ejemplo, es gigantesca comparada con Escorpio. Es que en el modelo antiguo del universo, el de Ptolomeo, se pensaba que estaban hasta en esferas celestes distintas.
Entonces, ¿de dónde viene toda esta confusión? Bueno, pues porque al principio, hace más de 2000 años, los trocitos del cielo de los signos sí que coincidían con las constelaciones que les daban el nombre. Pero hay un pero. Hay un movimiento de la Tierra, un balanceo lentísimo de su eje, que se llama precesión de los equinoccios y que ha hecho que con el tiempo se hayan ido desalineando poco a poco. Y no hablamos de algo reciente, este desajuste lleva pasando unos 2300 años. El resultado es que hoy, en pleno siglo XXI, los signos y las constelaciones que antes coincidían están desfasados casi un mes entero. Y claro, todo este lío ha creado dos sistemas de zodiaco diferentes. Por un lado está la astrología tropical, que es la que más se usa aquí en Occidente. Esta, básicamente, pasa del desfase y se basa en las estaciones, así que las fechas no cambian. Pero, por otro lado, tenemos la astrología sideral, que sí se ajusta a donde están las constelaciones de verdad ahora mismo. ¿La consecuencia? Pues que las fechas para un mismo signo, pongamos Piscis o Acuario, son totalmente distintas dependiendo del sistema que mire. Vale, con toda esta historia, con toda esta complejidad astronómica sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. En plena era científica, ¿qué lugar ocupa la astrología? Para entender bien la postura de la ciencia, primero tenemos que definir un concepto que es fundamental, la superstición. Se considera superstición a una creencia que va en contra de la razón, una que le da una explicación mágica a las cosas sin tener ni una sola prueba, ninguna evidencia científica. Es, por así decirlo, una explicación que juega en otra liga, fuera de las reglas del método científico. Y dentro de este marco, la comunidad científica es bastante clara. Clasifica la astrología como una pseudociencia. Esto la pone en el mismo saco que otras disciplinas que, oye, pueden parecer científicas, pero que en realidad no siguen sus métodos ni se basan en pruebas reales, empíricas. Hablamos de cosas como la adivinación, la cartomancia, el espiritismo y demás. La diferencia fundamental al final está en el método. La ciencia lo que intenta es explicar el cómo de las cosas, buscando leyes naturales que podamos ver y medir. La astrología, en cambio, lo que propone es una conexión con fuerzas que no se pueden probar científicamente. Habla del destino, de un poder invisible, de los astros que nos afecta, cosas que están más allá de lo que la ciencia puede comprobar. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje. Un viaje que nos ha llevado de la astronomía a la mitología y de ahí a la ciencia. Y la pregunta final, quizá, no es tanto si los astros nos definen o no. La pregunta de verdad es, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos el hecho de que estos símbolos sigan tan presentes? Quizá nos habla de esa necesidad tan humana que tenemos de encontrar patrones, de contarnos historias y, en el fondo, de buscar nuestro propio significado en este lienzo inmenso y silencioso que es el cosmos.